tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos. La inculturación consiste en una transformación de la cultura, como nos dice Redentoris Missio. No es una transformación del Evangelio, del catecismo, sino de la cultura. ¿Cómo viene esa transformación? Por la integración de los auténticos valores de la cultura en el Evangelio. Y entonces, cuando hay esa integración, viene a enraizar el Evangelio en esa cultura, y desde allí vendrán las expresiones distintas del Evangelio de acuerdo a las diversas culturas. En este caso concreto, el catecismo transforma la cultura en la raíz, y la cultura le da nueva expresión al catecismo. De manera que la inculturación viene a ser darle un nuevo ropaje al catecismo, pero al catecismo, no a la cultura misma, sino al catecismo mediante expresiones de dicha cultura. Es tarea fundamental de las conferencias episcopales el poner al alcance de sus fieles el anuncio de Cristo en el lenguaje, la modalidad y la riqueza de la propia cultura. Corresponde, por lo tanto, a los catecismos nacionales y diocesanos resaltar los valores que enriquecen las diversas iglesias, y deberán, por lo tanto, desarrollar y, en su caso, completar cuanto les pertenece en lenguaje y características sociales, culturales y eclesiales. Al respecto, leamos lo que el cardenal Ratzinger nos dice. Toca a los catecismos locales tratar de dar una respuesta apropiada a las expectativas y a los problemas peculiares de un país, de una determinada región del mundo o de una cierta categoría de personas. Su tarea es armonizar el contenido doctrinal con el ambiente local y la expresión doctrinal con el lenguaje catequístico. Podemos complementar esta lectura recurriendo a la lineamenta para el uso y aplicación del Catecismo de la Iglesia Católica, donde leemos: la catequesis es un proceso, es una educación de la fe, es la maduración de la vida cristiana. No todo el contenido doctrinal debe estar presente en cada una de las etapas de la formación. En cada país o cada región se deberá establecer cuáles son los contenidos concretos apropiados para cada edad y para cada circunstancia. Y no te olvides, Lourdes, que corresponde a la catequesis viva la gradualidad en la enseñanza de estos contenidos, lo mismo que el respeto al ritmo de los catequizandos. En este sentido, un catecismo menor o catecismo local vendría a ser la mediación entre el gran catecismo de la Iglesia Católica, que es el catecismo mayor, y los destinatarios. Ahí entonces está la función clave y específica de los catequistas, quienes, conocedores de su entorno, sabrán con toda certeza qué enseñar y cómo enseñarlo. Entre el catecismo de la Iglesia Católica y la catequesis viva hay muchas semejanzas. Son los mismos contenidos y la misma visión global. Pero hay también diferencias. La catequesis viva parte de una realidad particular que vive un país o una comunidad cristiana, que le sirve de marco de referencia para explicar los contenidos de la fe. De todo lo anterior, podemos obtener algunas pistas que nos sirvan para inculturar la catequesis. Primera pista: la Santísima Trinidad. La inculturación es obra de la Santísima Trinidad a través de nosotros. Si no tenemos en cuenta esto, no seremos fieles ni a Dios ni al hombre.
Trataremos de salvar a los demás como a nosotros se nos ocurre, no como Dios quiere. El mensaje que hemos de dar viene del Padre, por el Hijo, en el Espíritu Santo. Como Jesús, hemos de hablar con la autoridad del Padre. Toda la Trinidad actúa en la creación, en la redención, en la santificación y, por lo tanto, también en la catequesis. Segunda pista: testimonio y doctrina. Como Jesús, nosotros debemos primero vivir lo que anunciamos, luego entregarnos con todas nuestras fuerzas a comunicar la buena nueva del reino de Dios. Nuestro testimonio y nuestra presencia son básicas en la catequesis viva. También será importante el texto de catecismo como apoyo para poner en frases correctas el mensaje de Dios. Asimismo, nos ayudarán las síntesis, que favorecen la identificación del núcleo esencial de la fe de la Iglesia. Son modelos de exposición sintética de la fe y exigen inculturación a nivel local para que puedan formar la memoria de la fe de la Iglesia. Tercera pista: la encarnación. Así como el Hijo de Dios, sin abandonar su divinidad, se hizo hombre y acampó entre los hombres, quien quiera inculturar el Evangelio, no niegue los dones que Dios le ha dado, pero abájese y conviva con sus catequizandos. No se trata de renunciar a la propia identidad, sino de comprender, promover y evangelizar el ambiente y asumir un estilo de vida que sea signo de testimonio evangélico y de solidaridad con la gente. Si Jesús vivió entre sus contemporáneos, observó su entorno y percibió los problemas, el catequista debe conocer a sus catequizandos y su problemática. Para ello, hablar en base a lo que les interesa, de lo que hablan, lo que celebran, lo que gozan, lo que carecen, lo que desean, lo que ni conocen y sin embargo les urge. Compartir sus sentimientos, sus penas y alegrías. Cuarta pista: la historia de la salvación. Hay un plan que Dios ha diseñado para conducirnos a la salvación. En la historia y en la cultura de cada pueblo hay valores que contribuyen a su salvación, como las virtudes familiares y la religiosidad popular. En base al plan de Dios, todo catequista debe planear su catequesis, identificar la acción divina en sus catequizandos y, en base a sus valores y carencias, tratar que su catequesis les sea significativa. Para esto, ha de hacerse algunas preguntas, como por ejemplo, ¿cuáles son los grandes interrogantes de su vida? ¿Realmente les interesa lo religioso? ¿Qué prejuicios sobre la Iglesia les impiden creer? ¿Qué cosas nunca se atreven a platicar? ¿Qué nociones tienen de las leyes, natural, civil, eclesiástica? El catequista debe recordar que cada grupo tiene sus centros de interés diferentes en la presentación de la fe. Quinta pista: la gradualidad. Así como Dios se fue revelando hasta llegar la plenitud de los tiempos, y Jesús poco a poco fue manifestando el reino a sus discípulos, el catequista debe dar tanto mensaje cuanto sus destinatarios puedan entender. Al madurar sus catequizandos, tendrá que volver cíclicamente sobre lo mismo desde un punto de vista cada vez más alto. Sexta pista: María Santísima. Así como el Hijo de Dios se encarnó en el seno de María Virgen, así quien quiera inculturarse debe contar con María. María de Guadalupe es modelo de inculturación. Lo que ella hizo, nosotros debemos hacerlo con los niños, adolescentes, jóvenes y adultos, urbanos y rurales, instruidos o no.
Así como María se dirige a Juan Diego, cuya situación bien conoce, nosotros hemos de analizar la realidad subjetiva y objetiva de los destinatarios. No solo la situación socioeconómica, sino los fundamentos psicológicos, familiares y sociales de sus relaciones consigo, con los demás, con la naturaleza y con Dios. Así, conociéndolos, tendremos un lenguaje significativo que los conduzca al Señor. Séptima pista: la relatividad cultural. Es preciso recordar que la inculturación del Evangelio no tiene por finalidad sumergirse en una cultura con sus propios valores y antivalores, sino evangelizarla. Pues, como dice el Papa Juan Pablo II, no es la cultura la medida del Evangelio, sino Jesucristo la medida de toda cultura y de toda obra humana.